Muy bien, lo que se identifica en esta imagen es que mediante el control HD significa que podemos lanzar un pilotaje mediante una manguera en este extremo, en X. Esta señal piloto va a ser una presión menor, como máximo hasta 100 bares, indica el manual RESROC. Entonces podemos conmutar aquí el servopistón, el cual está ligado mediante una palanca a mi mecanismo de plato basculante de mi motor, el cual lo podemos desplazar desde unas CCR máximas a unas CCR mínimas en infinitas posiciones de acuerdo a la presión de piloto que ingrese en este extremo. Entonces, tenemos que tener la condición física también cuando las CCR son máximas o el VGmax, tenemos la velocidad del motor es la mínima. Pero cuando las CCR son mínimas, la velocidad del motor viene a ser la máxima, ¿no? Aquí se cumple otra condición también, que con las CCR máximas tenemos el máximo torque y con las CCR mínimas tenemos el mínimo torque. Muy bien. Aquí observamos lo que se puede encontrar en el PDF REDROC en Internet sobre el control HD de la bomba 6BM, el cual presenta diferente numeración, HD1, HD2, HD3. Esta numeración corresponde al rango, ¿no?, de variación de la CCR, de acuerdo a una presión. Acá se puede ver que el rango de variación va a ser de 10 bares. Dentro de ese rango de variación de presión, vamos a poder modificar la CCR desde las CCR máximas a las CCR mínimas, como se puede ver en la imagen. Muy bien. Entonces acá se puede ver, por ejemplo, aquí el rango de variación es de 10 bares, de 2 a 12 bares, hay 10 bares, indicando que con 2 bares podemos tener las CCR máximas, y cuando lancemos los 12 bares, con la presión piloto X, llegaremos a las CCR mínimas. Dentro de ese rango vamos a tener diferentes CCRs. Muy bien. Ahora, otro dato importante es el inicio de esta presión de regulación. Aquí se puede ver inicio de regulación del rango de ajuste. Este inicio de regulación lo podemos variar. Vamos a poder ver más adelante. Aquí la máxima presión piloto permisible puede llegar hasta 100 bares. Generalmente está en 50 bares, en ese rango. Aquí vamos a observar el inicio de la regulación. ¿En qué valor iniciamos la regulación? Por ejemplo, podemos regularlo que inicie la regulación en 8 bares, 12 bares, 16 bares, 20 bares. Este inicio de regulación me le da un tornillo variable o un resorte variable. Aquí se puede ver la imagen, el tornillo de inicio de regulación piloto variable, que sería este tornillo que está acá dibujado y que empuja, ¿no?, esta pequeña coraza interna. Se podemos regular y cambiar el inicio de la regulación. Por ejemplo, tenemos una presión piloto, como máximo tenemos de presión piloto unas 30 bares. Yo puedo iniciar la regulación, ¿no? Como máximo llega a 30 bares, pero la presión piloto X puedo hacer que inicie, por ejemplo, en 12 bares. Cuando le mande 2, 4, 6, no me va a hacer caso mi presión piloto al movimiento de las CCR. Este servopistón se va a estar quieto. Pero cuando llegue, por ejemplo, a lo regulado a 12 bares, ahí recién va a iniciar la regulación, ¿no?, de la CCR en un rango de 10 bares. Serían 12 más 10, 22 bares. En ese rango de presión de 12 a 22 va a ser el CCR máximo y el CCR mínimo. Por ejemplo, aquí iniciamos con 2 y va a ser un rango de 2. Aquí se reguló el inicio de la regulación a 20. Entonces aquí ya se modificó este tornillo, se apretó un poco más para que se inicie la presión piloto. Cuando llega a 20, 21 bares, comienza a regular, ¿no? Menos de 20 bares no va a poder modificar la CCR del motor. Entonces ya sabemos para qué sirve esta simbología y este perno de regulación.
es para el inicio de regulación de rango de ajuste de la presión piloto X. Muy bien. Aquí viene el mecanismo servo. Este es un mecanismo servo porque observamos que hay una palanca y un resorte. Nosotros cuando mandamos la señal piloto, ordenamos. Muy bien, aquí podemos ver una simbología de un servo. En realidad es un servo porque tenemos aquí una palanca y un resorte. Nosotros cuando lanzamos la presión piloto, va a hacer que se mueva y deja pasar el aceite, el cual ingresa a mi servopistón y va a hacer que le quite ese CR al plato basculante del motor. Muy bien. Pero nosotros mandamos para que se mueva esta válvula distribuidora. Algo tiene que volver a centrarla. ¿Por qué? Porque si no el aceite va a ingresar y lo va a mandar a CCR mínimas, al extremo, ¿no? A posición extrema. No queremos eso. Entonces va a haber un equilibrio. La presión piloto que yo mande aquí se va a equilibrar con el movimiento del servopistón, que va a apretar más este resorte y lo va a volver a cerrar. Este resorte va a luchar contra la presión piloto. Va a llegar un momento en que la logra vencer y la logra a cerrar, ¿no? Va a estar entre abierto y cerrado, lo que va a provocar que este pistón se quede en una posición estable, ¿no?, de las CCR ajustadas. Por lo tanto, es un mecanismo servo, como pueden observar. Aquí se puede ver, ¿no?, este es el mecanismo, la palanca acá conectada a mi plato basculante, pequeño platito basculante del motor, y aquí el pistón que mueve, ¿no?, contra el resorte que se va a tensar y va a centrar a la válvula que está aquí, de control. Acá se ve en corte, más detallado, observamos el resorte de regulación de inicio de la presión piloto, el mecanismo servo, palanca de resorte, que va a volver a centrar a la valvulita distribuidora. Muy bien. Aquí se puede ver que cuando se mueve, vuelve a centrarse al spool. Muy bien, ahora hablaremos sobre el control HDD. Esta es una mejora, ¿no?, que se da al control HD. ¿Qué ocurre? El principal problema que ocurre con el control HD es que nosotros le quitamos la CCR al motor, muy bien, tenemos más velocidad, pero debemos tener presente que al quitar la CCR al motor, le estamos bajando el torque del motor. Por lo tanto, si la carga aumenta, o sea, se requiere más torque, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un fenómeno que va a hacer que la presión aumente en mi sistema para compensar el torque que le está faltando. Vamos a ver la fórmula. Torque es igual al desplazamiento por la presión. Todo lo demás son factores estables, ¿no? Eficiencia mecánica hidráulica, 20 pi. Prácticamente es equivalente el torque es igual al desplazamiento VG por la presión. Muy bien. Si mi torque que me pide la carga, ¿no?, es un torque constante, por ejemplo, y si yo le quito VG o CCR a mi motor, para que se equipare, ¿no?, el mismo torque, ¿qué va a ocurrir? La presión va a aumentar. Sucede lo contrario. Si yo aumento la CCR, la presión va a disminuir para el torque requerido por la carga. Entonces aquí podemos ver cómo se relacionan, ¿no? Son inversamente proporcionales, ¿no? Pues se puede ver. El VG o el CCR es inversamente proporcional a la presión. Si las CCR son pequeñas en mi motor, la presión se va a tender a elevar para tener el torque que me está solicitando. Aquí surge un problema, ¿no? Por ejemplo, estamos dándole alta velocidad al motor, ¿no? Sabemos que está en las CCR mínimas, por lo tanto, el torque es bajo. A medida que el motor encuentre un terreno más duro, por ejemplo, una máquina perforadora encuentra un terreno más duro, va a hacer que el torque se eleve. Pero tiene las CCR mínimas o pocas CCR muy bajas. ¿Qué va a ocurrir? Va a comenzar a aumentar la presión. Puede que llegue la presión a aumentar tanto que llegue a la presión límite de mi sistema, de la bomba compensadora. Por lo tanto, mi bomba se va a comenzar a calar, ¿no? Va a quitarle caudal y se va a detener, ¿no?, el avance del motor. Este es un problema.
Por aquí, para eso tenemos que utilizar otra válvula. Aquí vemos la válvula que se utiliza, ¿no? Vamos a utilizar esta válvula de control. Esta válvula, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, teníamos anteriormente muy bien. Ahora ya explicamos lo que ocurre en el problema de elevada presión debido al CSR pequeño. Entonces, este es un problema que debemos controlar. Por ejemplo, aquí tenemos el pilotaje X y podemos hacer que varíe, ¿no? El pilotaje ingresa, mueve esta válvula distribuidora, el aceite ingresa, atraviesa esta válvula adicional, ingresa a mi servopistón y hace que se mueva, ¿no? Mi servopistón a una posición determinada, ¿no? Un VG determinado. Estamos en un VG cercano al mínimo. Muy bien. Ahora surge el problema que comienza a subir la presión. La presión comienza a elevarse. ¿Por qué? Porque tengo unas SR pequeñas. Por lo tanto, la presión se eleva tanto, vamos a regular esta presión, este resorte a 220 bares. Y la presión del sistema está en 300 bares. Sí. Aquí, cuando la presión llega a 220 bares, se va a activar esta válvula distribuidora y va a cortarle la señal piloto, ¿no? Que está ingresando a nuestro pistón. Como se puede ver aquí, corta la señal y hace que a la vez el cerro pistón se descargue al drenar, lo que provoca que se mueva y adquiera mayor CCR mi plato basculante. Por lo tanto, el CCR comienza a aumentar hasta una posición de equilibrio. Ahí ya hay una presión límite contenida de 220 bares con mayor CCR, ¿no? Y llega el equilibrio ahí. Entonces, ahí es como decir un tope para evitar que se eleve tanto la presión que llegue a calarse, ¿no? A calarse la bomba. Muy bien. Pues aquí lo que nos dice el control RESROC. Muy bien. Aquí muy bien. Aquí lo que nos dice el control RESROC, que es un control de presión constante que se superpone a la función HD. ¿Es correcto? Lo podemos regular. Si la presión del sistema aumenta como resultado del par o el torque o reducción del ángulo o la CCR, cuando se alcanza el ajuste de control de presión constante, el motor gira hacia un ángulo más alto. Muy bien. Como resultado, ¿no? El desplazamiento y coeficiente de reducción de presión se produce un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio entre torque y presión. Debido a que la CCR aumenta, ¿no? La presión comienza a disminuir y hasta el equilibrio obtiene el torque disponible, ¿no? Que se requiere, sin tanta presión. Muy bien. Aquí se puede ver, ¿no? Este resorte, pues este resorte es este de aquí, ¿no? Que se puede ver el rango de ajuste, puede ser entre 80 a 350 bares, pero siempre inferior a mi presión límite de mi sistema, ¿no? De la válvula compensadora de la bomba, tiene que ser inferior. Muy bien. Se puede ver ahí. Aquí se puede ver el mecanismo o el resorte de inicio de regulación de la presión piloto, ¿no? Entonces aquí otro adicional, interesante. Y el mecanismo servo, ¿no? Que está acá conectado mediante palanca y resorte para que se vuelva a centrar, ¿no? En la función HD. Entonces la función HDD sería el agregar esta válvula que va a hacer que corte la señal, ¿no? De la presión piloto. Y se puede ver más detallado. Aquí está el resorte de inicio de regulación piloto o X. El resorte de alta presión para corte de la señal piloto X y aumento de la CCR del motor hasta una posición de equilibrio. Y mi dispositivo servo, ¿no? Acá conectado palanca resorte.